Todo lo que te enseñaron desde niño, todo lo que juraron que venía de Dios, cada palabra, cada ley, cada promesa, cada amenaza, no era más que una construcción humana no celestial, humana escrita por hombres comunes con ambiciones, con miedo, con poder y sobre todo con una intención, controlarte. Spinoza no lo insinuó, no lo sugirió, lo demostró con una precisión quirúrgica. Rompió la ilusión, desnudó la Biblia frente al mundo y dijo lo que nadie se atrevía a decir, que no es un texto sagrado sino un proyecto político, que no vino del cielo sino del trono, que su Dios no es una deidad amorosa sino un instrumento de obediencia masiva y que todo lo que creíste intocable era solo parte de un sistema para que nunca te atrevieras a pensar por ti mismo. Este no es un ataque contra la fe, es una advertencia contra la manipulación, una bomba enterrada bajo siglos de miedo, culpa y sumisión, y cuando Spinoza la hizo estallar no quedaron restos de dogmas, quedaron preguntas. Preguntas peligrosas, preguntas que una vez que las escuchas ya no puedes desoír, porque si la Biblia no es palabra de Dios, entonces, ¿de quién es y para qué la usaron realmente? Parte 1. Palabra de Dios. Imagina que alguien te dijera con toda calma que la Biblia no es un libro sagrado, que no es la voz de Dios ni un dictado divino sino un texto manipulado, escrito con fines políticos, con la intención de controlar a las masas, no por odio a la religión, no por rebeldía juvenil sino por pura lógica. Eso fue exactamente lo que hizo Baruch Spinoza, y no lo dijo como una opinión, lo demostró página por página, palabra por palabra. Destruyó el mito de la palabra de Dios con argumentos tan afilados, tan incómodamente razonables, que aún hoy, siglos después, sigue causando temblores en las instituciones religiosas, y lo más brutal, lo hizo sin insultar, sin agredir, solo mostrando lo que estaba ahí desde el principio pero que nadie quería ver. Spinoza comenzó preguntándose algo que casi nadie se atrevía a preguntar en su época: ¿qué es exactamente la Biblia? No qué representa o cómo se siente al leerla, sino que es objetivamente quién la escribió, cuándo, con qué intención, y lo más importante, ¿hay alguna razón real para pensar que fue dictada por un ser divino? A partir de ahí se lanza en una disección brutal del texto usando herramientas que hoy llamaríamos crítica literaria o historia comparada, pero que en su momento eran casi herejía pura. Él no negaba a Dios directamente, eso vendría más tarde, sino que decía algo peor: que los que escribieron la Biblia no eran profetas conectados con lo sagrado, sino personas normales llenas de intereses, prejuicios, miedos y sobre todo con poder. La primera bomba que lanza es simple pero devastadora. Si la Biblia fuese palabra directa de Dios no debería tener contradicciones, y sin embargo está llena de ellas. En un momento Dios ordena una cosa y más adelante ordena lo contrario. Un profeta dice algo, otro lo desmiente, las fechas no cuadran, las genealogías se pisan. Spinoza no necesita escándalos ni dramas, simplemente te muestra los versículos, te dice, mira esto, y deja que el texto se destruya solo. Es como si te pusiera una lupa en la mano y te dijera, no me creas, léelo tú mismo, pero no se detiene ahí. La siguiente capa es más profunda. Spinoza señala cómo los libros de la Biblia fueron claramente escritos en momentos históricos distintos por personas con agendas diferentes. Por ejemplo, los textos del Pentateuco, los 5 primeros libros, se atribuyen a Moisés pero describen su propia muerte. ¿Cómo pudo escribir eso? Además se refieren a cosas que ocurrieron siglos después de Moisés, como si el autor supiera lo que iba a pasar en el futuro. Lo más lógico, según Spinoza, es que esos textos fueran escritos mucho después, quizás en la época de los reyes o incluso del exilio babilónico, cuando el pueblo hebreo necesitaba una narrativa común que justificara su identidad, su tierra y su derecho a gobernar, no una revelación divina sino un acto político. Entonces aparece una idea central en su argumento, que los textos sagrados no son tanto un reflejo del cielo como un espejo de la tierra. La Biblia refleja más los conflictos internos del pueblo judío, sus crisis, sus guerras, sus traiciones, que cualquier voluntad celestial. Es, en palabras de Spinoza, una recopilación de historias tejidas con fines muy humanos: unir al pueblo, consolidar el poder de ciertos grupos, justificar conquistas, crear enemigos comunes e imponer normas sociales. Otro de sus golpes demoledores es cuando muestra cómo la interpretación misma de la Biblia ha sido siempre una herramienta de poder. ¿Quién decide lo que el texto realmente dice? ¿Quién tiene la autoridad para interpretar lo sagrado? Según Spinoza, esa autoridad ha sido siempre monopolizada por los líderes religiosos que se autodeclaran intérpretes oficiales de Dios. Así, si un pasaje es confuso, oscuro o contradictorio, ellos lo explican de una manera que casualmente siempre fortalece su propia posición. No es Dios hablando, es el poder hablando en nombre de Dios, y Spinoza no deja pasar ni una. Habla, por ejemplo, del uso del miedo en la Biblia, el castigo eterno, la ira divina, la destrucción de pueblos enteros por desobedecer normas absurdas. ¿Qué clase de ser todopoderoso necesita gobernar por el miedo? ¿No parece más bien una estrategia para controlar, para que la gente obedezca sin preguntar? Para que no piense, para que crea que su libertad es peligrosa y su razón un pecado. Es ahí donde Spinoza levanta una bandera peligrosa: la libertad de pensar, incluso sobre lo sagrado, y lo más inquietante es que todo esto no lo hace como un ataque pasional ni como un manifiesto ateo. Spinoza no se burla, él solo muestra, analiza y desarma, y cuando terminas de leer su argumento no sientes que te han gritado, sientes que te han quitado una venda, que alguien encendió la luz en una habitación.
donde siempre te dijeron que no había interruptor, te das cuenta de que esa Biblia que te enseñaron como una voz directa de Dios no es más que una colección de textos humanos escrita en tiempos oscuros para fines muy concretos por personas que jamás imaginaron que serían leídas como si fueran infalibles. Spinoza no necesitó blasfemias, su herejía fue otra: pensar con libertad, mirar el texto sin miedo y decir lo que veía aunque eso le costara el exilio, el odio de su comunidad y la censura de su tiempo, porque cuando alguien te dice que un libro es demasiado sagrado para ser cuestionado, lo que realmente te está diciendo es que no quiere que descubras lo que hay debajo, y eso fue lo que Spinoza hizo: levantar la alfombra, mostrar el polvo y decir con la calma de un cirujano que la Biblia no es palabra divina, es política y de la más terrenal. Parte 2. El Dios legislador. La Biblia como constitución política del antiguo régimen. Cuando uno empieza a mirar la Biblia desde la lupa de Spinoza, algo cambia para siempre. Ya no la ves como antes. No se trata de creer o no creer, se trata de entender qué es realmente lo que estás leyendo, y una de las cosas más perturbadoras que muestra Spinoza es que el supuesto mensaje eterno y divino del texto no es más que un reflejo del poder humano tratando de disfrazarse de sagrado. El truco no está en lo que dice el texto, sino en cómo lo usa el poder. La Biblia, más que un libro divino, es un instrumento de obediencia, y no lo digo yo, lo demuestra Spinoza con una claridad que no deja resquicio, porque lo que él descubre es que si analizamos bien las leyes, los mandamientos y las estructuras que aparecen en la Biblia, no estamos ante una ética divina universal, sino ante un código legal construido para mantener el orden de una comunidad antigua. No se trata de verdades celestiales, se trata de leyes civiles organizadas como quien arma un estado. Dios no aparece como un padre amoroso ni como un guía espiritual, sino como un soberano absoluto, un monarca en el Antiguo Testamento. Yahvé no dialoga, ordena, no aconseja, amenaza, no inspira, castiga, y eso para Spinoza no tiene nada de divino, es exactamente la lógica de un estado autoritario. Lo que está en juego no es la salvación del alma, sino la disciplina del cuerpo. Se premia la obediencia, se aniquila la disidencia. Spinoza no ve ahí un mensaje moral profundo, lo que ve es un sistema de control, un modelo de gobierno en el que el poder absoluto se justifica diciendo que viene de más arriba del cielo, cuando en realidad es una estructura muy terrenal. Lo sagrado entonces no es más que una coartada, y es ahí donde lanza otra bomba teórica. La religión organizada tal como aparece en la Biblia es una herramienta política diseñada para mantener la cohesión social con base al miedo y al castigo. Por eso las leyes religiosas no están separadas de las leyes civiles, son la misma cosa. El pecado no es un problema espiritual, sino una ofensa contra el orden público, y Dios, en lugar de redimir, se comporta como un tirano que exige tributos, sacrificios y sumisión absoluta. No hay diálogo con lo divino, hay administración de castigos y recompensas. El mensaje está claro: si te portas bien prosperas, si desobedeces mueres. Eso no es teología, dice Spinoza, es puro poder político en acción, pero va más allá. Spinoza empieza a mostrar cómo las leyes que aparecen en la Biblia responden directamente a las necesidades de un grupo específico en un momento histórico específico. Por ejemplo, las normas sobre la pureza, los alimentos prohibidos, los rituales, no tienen sentido desde una lógica espiritual universal, tienen sentido como mecanismos para separar a ese pueblo de los demás, para diferenciarlo, para evitar mezclas y mantener la identidad colectiva. Son leyes de aislamiento, de protección cultural, no buscan elevar el alma, buscan fortalecer la tribu. Son herramientas para sostener un proyecto nacional. La religión vista así es nacionalismo envuelto en el lenguaje de lo divino, y esto se vuelve aún más claro cuando Spinoza analiza el rol de los profetas en la idea tradicional. El profeta es un hombre conectado con Dios, un canal por donde fluye la verdad eterna, pero Spinoza revienta esa idea de un golpe. Dice que los profetas eran simplemente personas con una gran imaginación y una fuerte convicción moral que interpretaban sus propias emociones y visiones como mensajes divinos. No tenían conocimientos superiores, no eran sabios, eran figuras carismáticas que influían en su sociedad. Su autoridad no venía de Dios, sino de su impacto en la comunidad, y eso cambia todo, porque lo que antes parecía revelación ahora es política emocional, sí, pero política al fin. Otra clave brutal que da Spinoza es que el poder de la religión en la Biblia no se basa en la razón, sino en la obediencia ciega. No se permite el pensamiento crítico, no hay espacio para la duda. Todo está diseñado para que el creyente no piense sino que acate, y eso para Spinoza es el mecanismo perfecto para cualquier sistema autoritario. La religión en ese contexto no libera, encierra, no ilumina, oscurece, es un sistema cerrado donde todo está dado de antemano, y cuestionar equivale a rebelarse contra el orden mismo. La libertad en ese mundo es peligrosa, y por eso hay que aplastarla. Spinoza entiende que en tiempos antiguos, cuando no existía un Estado moderno, la única forma de mantener unido a un pueblo era a través de un poder supremo que no pudiera ser cuestionado, y que hay más incuestionable que Dios. Entonces se usa la figura divina como excusa para imponer leyes humanas, y así el líder político y el líder religioso se funden en uno solo. Moisés no solo guía espiritualmente, gobierna, es legislador, juez y sacerdote, controla todo, y ese modelo teocrático se presenta como ideal.
pero Spinoza lo desarma sin pestañear. Muestra que ese modelo funciona solo mientras el pueblo obedece sin pensar. En cuanto alguien empieza a cuestionar, todo se desmorona, y lo más inquietante es que esa estrategia sigue viva porque el uso de lo sagrado como excusa para dominar no se quedó en el pasado. Spinoza no está hablando solo del mundo antiguo. Está mostrando un patrón que se repite una y otra vez en la historia. Cuando alguien quiere imponer un orden sin permitir crítica, recurre a lo sagrado. No porque sea real, sino porque es útil, y la Biblia como texto central de esa estrategia es el ejemplo más perfecto de cómo una construcción política puede vestirse de divinidad para volverse incuestionable. Entonces la pregunta no es si la Biblia contiene sabiduría, belleza o enseñanzas valiosas. La pregunta es, ¿por qué se nos ha enseñado que todo eso viene directamente de un ser sobrenatural? Porque no podemos leerla como lo que realmente es, según Spinoza, un documento político, una constitución teocrática escrita para un pueblo específico en una época específica con fines muy concretos. Esa es la verdadera revolución de Spinoza. No niega el valor del texto, lo pone en su lugar, lo baja del cielo a la tierra, lo saca del templo y lo pone sobre la mesa como quien analiza una ley, un contrato, una herramienta del poder, y una vez que lo ves así ya no hay vuelta atrás, porque el Dios de la Biblia, más que un ser divino, es un jefe de Estado, un gobernante absoluto, y su palabra no es revelación sino legislación, una legislación que por siglos se ha usado no para liberar a la humanidad sino para controlarla. Parte 3. Los autores invisibles. Como Spinoza descubre la verdadera mano que escribió la Biblia. Spinoza no se detiene con demostrar que la Biblia es un sistema político, él va más lejos, empieza a desenterrar a quienes realmente escribieron esos textos, porque si no fue Dios, entonces, ¿quién fue? ¿Qué clase de personas redactaron estas palabras? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Por qué lo hicieron? Y ahí es donde Spinoza se vuelve más peligroso, porque levanta el velo de lo sagrado y revela algo profundamente incómodo, que la Biblia es una obra humana colectiva escrita por múltiples autores a lo largo de siglos, y cada uno de ellos con intereses y contextos políticos muy concretos. No es un libro, es una biblioteca, y como toda biblioteca está llena de contradicciones, disputas internas, ediciones, censuras y manipulaciones. Lo más brutal es que Spinoza no necesita teorías raras ni suposiciones extremas, solo hace algo que para su tiempo era imperdonable: lee con atención, compara pasajes, observa los cambios de estilo, los saltos temporales, los errores, las repeticiones innecesarias, y empieza a notar cosas que nadie quería ver. Por ejemplo, en el Pentateuco hay relatos que se cuentan 2 veces pero con versiones distintas, 2 creaciones del mundo, 2 versiones del diluvio, 2 genealogías para algunos personajes, y no es porque los autores fueran torpes sino porque eran distintos autores con versiones diferentes de los mismos hechos, y alguien más tarde intentó unirlo todo a la fuerza, como si agarrara relatos políticos de distintos partidos y trataras de coserlos para que parezcan uno solo. Eso no es revelación, es edición. Spinoza señala que si Moisés hubiera escrito todo, no tendría sentido que aparecieran detalles que ocurrieron siglos después de su muerte. Por ejemplo, cuando se habla de ciudades que aún no existían en su época, o cuando se hace referencia a costumbres que surgieron mucho después. Incluso hay menciones a hechos que claramente ocurrieron tras el exilio en Babilonia. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo es posible que un profeta muerto haya escrito sobre el futuro? Para Spinoza no hay misterio. Simplemente los textos fueron escritos mucho después y atribuidos a Moisés para darles autoridad, porque en una época donde la religión era poder, ponerle el nombre de un gran profeta a un texto era como firmarlo con el sello del rey. Era una jugada política, y aquí aparece uno de los análisis más atrevidos. Spinoza dice que buena parte del Antiguo Testamento, especialmente los textos legales y narrativos, fueron probablemente compilados y reescritos durante la época de Esdras, después del exilio en Babilonia, cuando el pueblo judío estaba reconstruyendo su identidad nacional. Y claro, como unificas a un pueblo disperso, destruido, fragmentado, creas una historia común, un origen glorioso, un pasado divino, y le das forma de libro sagrado, no para recordar el pasado, sino para controlar el presente y dirigir el futuro. El texto no es un recuerdo, es un proyecto político de reconstrucción. Spinoza lo dice sin rodeos. Los autores de la Biblia eran en su mayoría funcionarios, religiosos, sacerdotes, escribas, líderes políticos. No eran visionarios aislados hablando con Dios en cuevas. Eran parte del poder, gente que usaba la escritura como herramienta para establecer reglas, para organizar a la comunidad, para legitimar el dominio de ciertos clanes y para justificar decisiones que ya estaban tomadas. No escribían lo que Dios decía, escribían lo que el poder necesitaba decir en nombre de Dios, y eso cambia todo. Otra clave que destruye la idea de la unidad divina del texto es el conflicto interno entre los libros. Por ejemplo, los profetas critican duramente los rituales que los sacerdotes defienden. Hay tensiones entre la figura del rey y la del sacerdote. Hay libros donde se ensalza a la monarquía como crónicas y otros donde se la condena con dureza, como Samuel. ¿Cómo puede eso ser palabra de un mismo Dios? Para Spinoza es obvio, no es la voz de Dios,
Es la disputa de intereses enfrentados, cada uno tratando de imponer su visión, y el resultado es un texto híbrido, contradictorio, caótico, justo como cualquier sistema de poder. Además, Spinoza pone el dedo en otra llaga: el hebreo en el que está escrita la Biblia no es homogéneo, cambia, evoluciona. Hay diferencias de estilo que solo se explican si se acepta que hubo múltiples autores en distintas épocas. Incluso hay pasajes que están claramente mal traducidos o que tienen errores de copia evidentes. ¿Cómo puede un texto divino tener errores humanos tan groseros? Porque, dice Spinoza, no es divino, es humano, y por lo tanto está lleno de todo lo que es humano: errores, olvidos, exageraciones, versiones cruzadas, contradicciones, omisiones, y eso lo lleva a una conclusión fulminante: no hay ninguna razón para creer que la Biblia fue dictada palabra por un ser perfecto. Esa idea es absurda. Lo que sí se puede decir, según Spinoza, es que es un texto valioso para entender la historia del pueblo judío, su organización, sus valores, su lucha por la supervivencia, pero eso es todo. No tiene poderes mágicos, no tiene autoridad eterna, no hay misterio. Es un documento histórico complejo, sí, pero terrenal, y esta parte es clave porque muestra el método que usa Spinoza. Él no hace teología, hace análisis textual. No busca inspiración, busca patrones. No quiere interpretar símbolos ocultos, quiere entender quién escribió, qué, cuándo y por qué, y ese enfoque casi periodístico, casi detectivesco, que lo vuelve tan subversivo, porque en lugar de reverenciar el texto lo estudia como se estudia una ley, un contrato, un expediente político, y al hacerlo lo desarma. El impacto de este análisis es enorme, porque si la Biblia es obra de personas que respondían a intereses políticos concretos, entonces no puede ser usada como autoridad absoluta. No se puede imponer como si fuera la palabra final sobre nada. No tiene sentido seguir apelando a un texto así para decidir cómo deben vivir las personas. Hoy sería como usar una constitución antigua escrita en tiempos de guerra para gobernar un mundo completamente distinto. El argumento de Spinoza entonces no es solo histórico, es profundamente político y tiene consecuencias directas sobre cómo entendemos la autoridad, la ley y la moral. Lo más irónico es que Spinoza no busca destruir la Biblia. Él quiere liberarla del mito, quiere que podamos leerla sin miedo, sin idolatría, sin mentiras, como lo que realmente es: un monumento literario histórico, no un dictado divino, y eso no la hace menos interesante, al contrario, la hace más humana, más rica, más real. ¿Por qué? Ahora podemos ver a los autores, a los editores, a los que reescribieron, a los que censuraron, a los que impusieron sus ideas bajo el nombre de Dios, y al verlos entendemos mejor el poder, porque eso es lo que la Biblia ha sido durante siglos: un dispositivo de poder. Spinoza abre una puerta que no se puede volver a cerrar, nos obliga a mirar el texto más leído de la historia con otros ojos, a preguntarnos no qué dice, sino quién lo dijo y por qué, y al hacerlo lo sagrado se convierte en político, lo eterno se vuelve histórico, lo divino se revela como humano, y eso, aunque incómodo, es libertad. Libertad de leer, de pensar, de cuestionar, y sobre todo libertad de no creer en mitos que solo existen para mantenernos obedientes. Parte 4. El negocio de la fe. Como Spinoza desenmascara la industria del miedo religioso. Spinoza ya había dejado claro que la Biblia no era palabra divina, que sus autores eran hombres con intereses humanos y que su estructura era política, no celestial, pero en esta cuarta parte va más allá. Todavía se mete en el terreno más delicado, el más visceral, el que pocos se atreven a tocar: el miedo, ese miedo que ha sostenido a la religión durante siglos, ese miedo que paraliza, que somete, que convierte a millones de personas en obedientes por reflejo. Spinoza, con una frialdad quirúrgica, analiza cómo el temor ha sido la herramienta favorita del poder religioso, no para elevar el alma sino para garantizar control, y lo más escandaloso de todo, demuestra que el miedo cuidadosamente administrado desde las instituciones religiosas no solo es útil sino rentable, porque detrás de lo espiritual se mueve una maquinaria económica, social y política que funciona como un negocio basado en el terror. El primer golpe lo lanza al mostrar que la Biblia está plagada de amenazas, no de advertencias sabias o consejos compasivos, sino de castigos brutales: muerte, destrucción, enfermedades, esclavitud, genocidios enteros. No obedecer equivale a sufrir, y no hay escala. No importa si es una duda, una queja, una simple infracción, todo puede desatar la ira divina. ¿Qué clase de ser supuestamente perfecto necesita ese nivel de violencia para imponer respeto? Spinoza lo dice claro: eso no es divinidad, eso es puro dominio político por medio del terror. Lo mismo que haría un tirano, pero con una diferencia clave: este se cubre con el manto de la eternidad. Spinoza empieza a ver un patrón: cada vez que se introduce una nueva ley, una nueva norma, un nuevo dogma, viene acompañada de una amenaza, y esas amenazas no son metafóricas, son castigos concretos: si haces esto morirás, si no haces esto Dios te destruirá, si dudas, serás expulsado, apedreado, condenado. El lenguaje de la Biblia, según Spinoza, está diseñado para impedir el pensamiento crítico, porque no se discute con una amenaza de muerte, no se razona con un castigo eterno, se obedece, punto. Y ahí está la trampa: la religión organizada no se sostiene con amor sino con miedo, es un sistema de castigo permanente camuflado de virtud, pero eso es solo la superficie.
Spinoza va más profundo y muestra cómo ese miedo sistemático crea dependencia. La persona aterrada por la condena busca salvación y esa salvación casualmente solo puede ser otorgada por los mismos que te metieron el miedo, es decir, la misma institución que siembra el terror te vende la cura. Es una fórmula perfecta: primero te enferman, luego te ofrecen la medicina, y tú, paralizado por el pánico, la aceptas sin cuestionar. Así se construye una autoridad que no necesita justificar nada porque domina desde el terreno más íntimo, tu conciencia, tus emociones, tu culpa. Spinoza observa que los líderes religiosos a lo largo de los siglos han perfeccionado este sistema, saben exactamente cómo hablar del infierno, de la ira de Dios, del castigo para provocar terror sin que parezca manipulación, usan las escrituras como respaldo, pero el objetivo real no es espiritual, es de control social. Un pueblo que teme no se revela. Una persona que cree que su alma puede arder por una pregunta mal formulada no se atreve a pensar por sí misma. Así el miedo se convierte en una cárcel invisible y no hace falta barrotes. Basta con una amenaza que parezca divina. Lo que hace esto aún más inquietante es que este miedo se hereda, no solo se vive, se transmite. Los padres se lo enseñan a los hijos, las escuelas lo refuerzan, las iglesias lo predican, está en los cuentos, en las canciones, en los refranes. Y Spinoza dice, esto no es fe, es condicionamiento, es una domesticación emocional. Nos han enseñado desde niños que pensar diferente es peligroso, que alejarse de la doctrina es traicionar a Dios, que usar la razón es un acto de soberbia. Y todo eso es falso, pero cuando el miedo ya está dentro no necesitas cadenas, el prisionero cuida solo su celda. Spinoza no se queda en la crítica, propone una forma distinta de ver la religión sin miedo. Para la verdadera espiritualidad, si existe, debe ser libre, debe nacer de la comprensión, no de la obediencia ciega, y para eso el primer paso es arrancar el miedo de raíz, entender que nadie tiene derecho a gobernarte desde el terror, ni siquiera en nombre de Dios, mucho menos en nombre de textos que, como ya vimos, no son sagrados sino construcciones políticas. Derribar el miedo no es solo un acto de rebeldía, es un acto de liberación intelectual. Y como si fuera poco, Spinoza pone sobre la mesa otra bomba. La gestión del miedo religioso no es solo espiritual ni política, es económica, porque donde hay miedo hay negocio, donde hay condena, hay redención en venta, donde hay infierno hay indulgencias, donde hay culpa hay servicios espirituales que puedes pagar. Spinoza sabe que la religión ha funcionado históricamente como una industria, produce miedo y luego vende salvación. Esa salvación puede ser confesión, sacrificios, rituales, donaciones, promesas, lo que sea, pero siempre con un precio, y ese precio no siempre es dinero, a veces es obediencia, votos, sumisión, da lo mismo. El mecanismo es idéntico, y esto lo lleva a decir algo aún más provocador: que el mantenimiento del miedo es una política consciente, no es un error ni un exceso, es el diseño del sistema. Porque si el creyente dejara de temer, si comprendiera que la Biblia no es palabra de Dios sino un texto humano, dejaría de obedecer, y si deja de obedecer, el poder religioso pierde todo. Por eso cada hereje, cada crítico, cada pensador libre ha sido perseguido, porque no solo son una amenaza teórica, son una amenaza económica y política. Destruyen el producto que se vende, el miedo, y sin miedo no hay clientes. La conclusión de Spinoza es demoledora. Dice que toda religión que se base en el temor no puede ser verdadera, porque el miedo nunca puede ser el fundamento de lo justo, y si hay un Dios, ese Dios no puede desear la sumisión forzada ni el terror continuo. Si realmente existiera una divinidad, solo podría hablarnos a través de la razón, de la libertad, del entendimiento. Todo lo demás, el castigo, la condena, el infierno, las amenazas, es puro teatro, y no un teatro para entretener sino uno para dominar. Lo que hace Spinoza no es simplemente atacar la religión, es mostrar su arquitectura emocional, cómo se construye desde el miedo, cómo se perpetúa a través del temor y cómo se vuelve rentable mientras el creyente esté paralizado, y al hacerlo le da al lector una llave, la llave que abre la jaula, no para destruir la fe sino para liberarla del chantaje, para dejar de vivir con el alma encogida, con la cabeza agachada, con la culpa metida en los huesos, porque una espiritualidad basada en el miedo no te acerca a lo divino, te aleja de ti mismo, y eso para Spinoza es el verdadero pecado. Parte 5. El cierre del pensamiento. Como Spinoza desenmascara la censura intelectual impuesta por la religión. Hasta aquí Spinoza ya dejó claro que la Biblia es una obra humana, que su contenido responde a intereses políticos, que el miedo es la herramienta de control central de la religión, y que todo eso forma parte de una estructura de poder cuidadosamente diseñada. Pero en esta parte da un giro más profundo, más filosófico y sin embargo más práctico. Expone cómo ese sistema religioso no solo gobierna con leyes y castigos, sino que impone una censura directa al pensamiento. No basta con que obedezcas. No basta con que creas, quieren que no pienses, y si piensas que no hables, y si hablas que no enseñes, y si enseñas que desaparezcas. Spinoza denuncia que la religión institucionalizada no tolera la libertad de pensamiento, porque el pensamiento libre es su mayor amenaza. No porque el pensamiento sea violento, sino porque es contagioso. Una idea que escapa al dogma se vuelve una grieta, y esa grieta puede derrumbar todo el edificio.
Por eso desde tiempos antiguos los líderes religiosos han perseguido a los filósofos, a los científicos, a los poetas, a los herejes, no por odio personal sino porque representan la chispa que puede encender la hoguera de la duda, y cuando la gente empieza a dudar, deja de obedecer. Spinoza lo vivió en carne propia, fue excomulgado, expulsado, censurado, acusado de blasfemia, pero él no se quedó callado y en su obra pone en palabras algo que hasta hoy muchos intuyen pero pocos se atreven a decir, que las religiones institucionales cuando se convierten en poder político se transforman en aparatos de censura no solo de la expresión sino del pensamiento mismo, como muy simple, eliminando la posibilidad de interpretar, porque todo está ya interpretado por los elegidos, el texto no se discute, se repite, se memoriza y cualquiera que intente leer por su cuenta, entender por su cuenta, interpretar por su cuenta, es automáticamente marcado como peligroso. Spinoza denuncia la existencia de una dictadura de la interpretación, una élite religiosa clerical dogmática que se arroga el derecho exclusivo de decir qué significa el texto sagrado y lo hace no para aclararlo sino para blindarlo, para impedir cualquier visión alternativa. El texto es divino pero solo si tú no lo lees directamente, porque si lo lees sin guía, sin filtro, sin doctrina, puedes descubrir lo que Spinoza descubrió, que muchas cosas no encajan, que los supuestos mensajes divinos no son coherentes, que el poder de lo sagrado depende justamente de que nadie lo cuestione. Aquí Spinoza conecta el control religioso con el control político, porque si controlas lo que la gente puede pensar sobre Dios, controlas también lo que pueden pensar sobre la ley, sobre el poder, sobre la autoridad, es una cadena. Si Dios no se cuestiona, el rey tampoco. Si la Biblia no se discute, la ley tampoco, y así se construye una sociedad de obedientes donde la libertad se vive como amenaza, donde el pensamiento independiente se ve como traición y donde todo lo que se sale del molde es tachado de herético, subversivo, peligroso. Spinoza apunta directo al corazón de esa trampa, la idea de que la fe es incompatible con la razón. Esa idea no viene de Dios, dice él, sino del miedo de los poderosos. Porque si las personas entendieran que pueden usar la razón para explorar lo espiritual, para analizar las escrituras, para pensar por sí mismas, entonces se rompería el monopolio. Y no es que Spinoza quiera destruir la religión, lo que quiere destruir es el chantaje que dice, o crees esto o estás maldito. El chantaje que dice, si piensas diferente eres enemigo de Dios. Y lo más escandaloso, ese chantaje se repite una y otra vez como si fuera amor. En esta parte Spinoza levanta una bandera peligrosa, la libertad filosófica, la idea de que cada individuo tiene derecho a pensar por su cuenta, incluso sobre lo sagrado, y no solo como un derecho sino como una necesidad, porque la verdad si existe no necesita guardianes armados, no necesita censura, no necesita tribunales inquisitoriales. La verdad, dice Spinoza, se defiende sola, brillando. Si algo necesita ser defendido a punta de castigos y silencios, probablemente no sea verdad, probablemente sea poder disfrazado, y aquí aparece una de sus intuiciones más adelantadas a su tiempo. La separación entre religión y política, no porque una sea mala y la otra buena, sino porque cuando se mezclan la religión pierde su esencia y se convierte en mecanismo de control. Si la religión realmente quiere hablar al alma, debe dejar libre al cuerpo. Si quiere elevar el espíritu, debe dejar pensar a la mente. Una religión que necesita prohibir libros, quemar ideas, silenciar voces, no está defendiendo a Dios, está defendiendo su privilegio. Spinoza denuncia que los textos sagrados han sido usados como armas para impedir que la gente piense, no por lo que dicen sino por cómo se enseñan. Lo sagrado se ha convertido en una zona vedada donde el pensamiento se detiene. No preguntes, solo cree, y esa frase según Spinoza es la más peligrosa que se ha pronunciado en toda la historia humana, porque detrás de ella no hay fe, hay miedo, hay sumisión, hay dominación, y no se queda ahí. Spinoza lanza otra bomba intelectual, dice que el verdadero amor a Dios solo puede nacer de la libertad. Si temes pensar no amas, si temes preguntar no crees, si tu fe depende de cerrar los ojos entonces no es fe, es condicionamiento. Por eso él defiende que el pensamiento libre no solo es compatible con la espiritualidad sino que es su mejor forma. Un Dios que no pueda ser pensando, analizado, cuestionado no es un Dios digno, es una excusa para no pensar. Todo este análisis tiene consecuencias prácticas, porque Spinoza no está hablando de filosofía en el vacío, está hablando de la vida real, de cómo la censura religiosa ha frenado el avance del conocimiento, ha obstaculizado la ciencia, ha destruido culturas, ha quemado libros, ha silenciado voces, y todo en nombre de una supuesta verdad que no acepta preguntas. Es como si te dieran un mapa y te prohibieran usarlo, como si te dieran una lámpara y te dijeran que está prohibido encenderla. Por eso, la propuesta de Spinoza es radical en su sencillez: liberar el pensamiento, abrir la jaula, pensar incluso lo que te enseñaron que no se puede pensar, y si después de pensar decides seguir creyendo, entonces tu fe será auténtica porque será libre, pero si no puedes ni pensar entonces no estás creyendo, estás obedeciendo. Esta parte del mensaje de Spinoza sigue siendo urgente hoy porque la censura no ha desaparecido, solo ha cambiado de forma. Ahora se disfraza de tradición, de respeto,
de esto siempre ha sido así, pero el principio es el mismo. No pienses demasiado, no cuestiones lo que te enseñaron, no leas por tu cuenta, no mires demasiado profundo. Y ante eso Spinoza responde con una idea simple pero explosiva: todo puede ser pensando, incluso lo sagrado, especialmente lo sagrado, porque si no lo puedes pensar, entonces no es tuyo, y si no es tuyo nunca fue fe, solo fue miedo. Parte 6. El poder de la manipulación. Como Spinoza revela que los milagros son herramientas políticas, no pruebas divinas. Spinoza le arranca otra máscara a la Biblia. Ya demostró que no es palabra divina sino texto político, que fue escrita por humanos con intereses concretos, que usa el miedo como sistema de control, que impone una censura directa al pensamiento y que funciona como una maquinaria de poder disfrazada de fe. Pero ahora llega uno de los pilares emocionales más fuertes de la religión: los milagros, los grandes actos sobrenaturales que supuestamente prueban la existencia y la intervención directa de Dios en el mundo, señales, las maravillas, lo imposible hecho realidad. Y lo que hace Spinoza es tan simple como devastador: desactiva los milagros, los desarma, les quita la aura de misterio y los revela como lo que realmente son: herramientas de manipulación política y psicológica perfectamente diseñadas para crear obediencia masiva. Lo primero que dice sin rodeos es que los milagros no existen, y no lo dice como quien lanza una burla, sino con una lógica tan brutal que no deja espacio para el misterio. Si algo rompe las leyes de la naturaleza, entonces no lo entendemos aún, pero no por eso debemos atribuírselo a Dios, porque si cada vez que algo parece extraño decimos que es un milagro, entonces estamos renunciando a pensar. Es como si cada pregunta incómoda se resolviera diciendo: Dios lo hizo y ya. Eso no es fe, dice Spinoza, eso es ignorancia organizada. Pero lo más grave no es la ignorancia, lo más grave es que esa ignorancia se usa como mecanismo de control, porque si alguien puede hacer milagros, entonces ese alguien tiene un poder especial, entonces su palabra se vuelve incuestionable, entonces su autoridad se vuelve divina. Y ahí está el truco: los milagros no son una prueba de la existencia de Dios, son una estrategia para reforzar el poder de quien dice hablar en su nombre. Spinoza muestra cómo en los relatos bíblicos los milagros aparecen siempre en momentos de crisis, de duda, de desobediencia o cuando hay que reforzar la figura de un profeta. No son actos gratuitos, son intervenciones narrativas, momentos diseñados para convencer, asustar o imponer. Son propaganda, y esto no es una interpretación moderna, es lo que Spinoza señala claramente, que los milagros bíblicos son insertados con una intención clara de provocar asombro y sumisión. Cuando Moisés necesita que el pueblo confíe en él, aparecen las plagas, el mar se abre, el maná cae del cielo. Cuando Elías quiere demostrar que su Dios es el verdadero, cae fuego del cielo. Cuando hay que demostrar que un rey tiene el favor divino, se multiplican los portentos. Pero todo eso, dice Spinoza, no demuestra que esas cosas ocurrieron, solo demuestra que los autores querían que lo creyeras, porque en una época sin ciencia, sin medios, sin posibilidad de verificación, el milagro era el arma perfecta. Spinoza es claro: no hay milagros en la naturaleza, lo que hay son causas que a veces desconocemos, y nuestra ignorancia no es prueba de lo sobrenatural, es solo eso, ignorancia. Si ves un fenómeno extraño, lo investigas, no te arrodillas, porque arrodillarse ante lo que no entendemos es el primer paso hacia la servidumbre, y eso es exactamente lo que el poder busca: que renuncies a tu capacidad de comprender y aceptes pasivamente lo que te dicen. Pero Spinoza va aún más allá, señala que muchos milagros bíblicos tienen un patrón literario no histórico, es decir, se repiten con estructuras similares, siguen fórmulas. Un profeta se enfrenta al mal, duda de su misión, invoca a Dios, ocurre un milagro y el pueblo cree. Es un guión, un libreto, como una obra de teatro que se repite con distintos personajes, y eso para él es una pista clara de que estos relatos no son testigos de hechos reales, sino construcciones diseñadas para convencer, para movilizar masas, para consolidar liderazgo. Y lo más perverso: una vez que aceptas los milagros como reales, quedas atrapado en una lógica de sumisión, porque si crees que alguien tiene el poder de romper las leyes de la naturaleza, entonces también tiene el poder de juzgarte, de castigarte, de salvarte. Entonces su palabra se vuelve ley y ya no puedes cuestionar nada, porque todo se justifica por el milagro. Es una trampa perfecta. El poder se vuelve absoluto porque se presenta como sobrenatural, y lo peor, ni siquiera tienes que haber visto el milagro, basta con que alguien te lo cuente, con que esté escrito, y entonces ya no se necesita el acto, solo el relato, solo la fe ciega. Spinoza detecta cómo esta estructura se ha usado durante siglos incluso fuera de la Biblia. Cada religión tiene sus milagros fundacionales, cada profeta tiene su acto imposible. Cada doctrina se apoya en algún momento en el que lo divino intervino, pero Spinoza pregunta: ¿por qué siempre en el pasado? ¿Por qué nunca frente a nuestros ojos? ¿Por qué Dios dejó de intervenir justo cuando empezamos a tener instrumentos, pruebas, métodos de verificación? La respuesta para él es obvia: porque los milagros nunca fueron reales, fueron discursos, y como todo discurso servían a un propósito, y ese propósito no era revelar verdades espirituales, sino crear obediencia, convencer al pueblo de que debía seguir al elegido no por sus ideas, no por su ética, no por su razón,
sino por el temor al poder divino que lo respaldaba. Así la religión se vuelve espectáculo, milagro tras milagro se fabrica una aura de autoridad sobrenatural que cierra toda discusión porque, ¿quién se atreve a discutir con alguien que hace que llueva fuego del cielo? Lo más potente del análisis de Spinoza es que al desmontar los milagros no destruye la espiritualidad, la limpia, la purifica, la libera del truco barato porque si la fe necesita fuegos artificiales para existir entonces es una ilusión, la verdadera conexión con lo divino sí existe. No necesita espectáculos, no necesita manipulación, no necesita romper la naturaleza, al contrario se encuentra en comprenderla, en respetarla, en observarla sin miedo en lugar de buscar lo sobrenatural. Spinoza invita a entender la maravilla de lo natural en vez de esperar un milagro, propone estudiar las causas en vez de arrodillarse ante lo incomprendido, propone hacer preguntas y eso no es falta de fe, es una fe distinta, una fe basada en la razón, en la libertad, en el entendimiento, no en el temor, no en la manipulación. Esta parte de su pensamiento es una revolución silenciosa porque nos dice que no hay necesidad de aceptar como divino lo que puede ser explicado, que no hay que rendirse ante el misterio sino explorarlo y que ningún milagro vale más que una mente libre, porque el verdadero poder no está en mover montañas ni en dividir mares ni en multiplicar panes. El verdadero poder, dice Spinoza, es pensar sin miedo y eso ningún milagro lo puede igualar. Parte 7. La rebelión silenciosa. Como Spinoza propone una religión sin iglesia, sin dogmas y sin autoridad. Después de desmontar uno por uno los pilares de la religión tradicional, la supuesta divinidad de la Biblia, el mito de su autoría, el miedo como control, la censura al pensamiento, el negocio de la fe y el truco de los milagros, Spinoza no deja al lector en el vacío, no te arranca el sistema para dejarte sin rumbo. En esta última parte hace algo que pocos esperaban, plantea una alternativa, una forma de espiritualidad sin dogmas, sin intermediarios, sin iglesia, sin miedo. Una religión sin religión, una relación directa con lo que él llama Dios pero que no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia, porque para Spinoza lo divino no está en las escrituras ni en los altares ni en los rituales, está en la realidad misma y entenderla es acercarse a lo eterno. Esta es quizás su jugada más radical porque no propone ateísmo sino algo aún más peligroso para las religiones organizadas, una espiritualidad racional íntima, incontrolable que no necesita templos ni clérigos ni profetas, una espiritualidad que no puede regular, castigar, ni administrar, una espiritualidad que nace del pensamiento libre y se alimenta de la comprensión profunda de la naturaleza. Spinoza dice, Dios no es un ser que piensa como un humano ni que se enoja ni que premia o castiga, Dios es la totalidad del universo, es el orden, es la necesidad de las cosas, es la lógica profunda que hace que el mundo funcione como funciona, no es un personaje, no tiene voluntad, no hace milagros, no dicta leyes, es la estructura misma del ser, y entender esa estructura es el acto más elevado de conexión espiritual. Esta idea cambia todo porque si Dios es la naturaleza, entonces no hay voluntad divina que deba obedecerse, no hay profeta que tenga la palabra de Dios, no hay libro sagrado que diga más que cualquier otro libro, no hay jerarquías celestiales ni pecados, ni castigos eternos, lo único sagrado es la verdad y esa verdad no se encuentra en revelaciones sino en el estudio, en la observación, en el pensamiento, es decir el filósofo, el científico, el artista, el que busca entender el mundo está haciendo un acto espiritual, un acto que antes era exclusivo del sacerdote, pero ahora pertenece a cualquiera con la valentía de pensar. Spinoza propone una religión sin culto, una religión sin ceremonia, sin prédicas, sin cruzadas, una religión silenciosa donde lo divino no es algo que se impone desde fuera sino algo que se descubre desde dentro y esta espiritualidad no genera fanáticos porque no hay dogmas, no genera guerras porque no hay enemigos, no genera culpa porque no hay pecado, genera comprensión, humildad, libertad. No se basa en creer sin ver, sino en comprender para creer. Para la verdadera fe no es cerrar los ojos sino abrirlos por completo. Esta visión rompe con todo porque si lo divino ya no está fuera del mundo sino dentro de él, entonces todo cambia, ya no necesitas clérigos que te digan cómo salvar tu alma si existe se salva con conocimiento, con comprensión, con armonía. Ya no necesitas reglas religiosas impuestas desde un texto antiguo, necesitas ética sí pero una ética que nace del entendimiento no del miedo y aquí es donde Spinoza conecta la religión con la libertad política porque una sociedad verdaderamente libre solo puede existir si sus ciudadanos piensan por sí mismos y nadie puede pensar por sí mismo si vive atado a dogmas religiosos. Para Spinoza la religión oficial no solo oprime al alma, también bloquea el progreso de la humanidad, detiene el avance de la ciencia, impide el debate, frena la creatividad, por eso su propuesta no es destruir la religión sino transformarla desde la raíz, sacarla del control institucional y devolverla a su lugar natural, la conciencia individual. Hacerla horizontal no vertical, viva no fosilizada y eso no se logra con leyes ni con decretos, se logra con educación, con libertad de pensamiento. Con valor para mirar el mundo tal como es,
sin miedo a que eso te aleje de lo sagrado, porque lo sagrado para Spinoza es precisamente eso, el mundo mismo tal como es. Una espiritualidad así es peligrosa para cualquier sistema que necesite obediencia ciega, porque ya no puedes manipular a la gente prometiéndole el cielo o amenazándola con el infierno. Ya no puedes decir, esto es así porque Dios lo dijo, porque ese Dios ya no habla con voz humana, ya no puedes monopolizar el acceso a lo divino. Porque todo lo tienen simplemente al existir, al razonar, al observar. La experiencia espiritual ya no pasa por la iglesia, pasa por la conciencia, y eso es una revolución total. Spinoza sabía que este pensamiento no iba a gustar, sabía que sería perseguido como lo fue, pero aún así escribió, pensó, publicó, porque entendía que su propuesta no era simplemente filosófica, era política, era existencial, era una forma de emancipación. Lo que él proponía era una humanidad adulta que no necesita padres autoritarios disfrazados de dioses, ni libros inmutables, ni reglas arcaicas impuestas por el temor. Proponía una humanidad capaz de sostenerse en la razón, en la libertad y en la comprensión, y eso en su tiempo era impensable para muchos, aún lo es, pero su legado está ahí, silencioso como él. Libre como quiso, sin necesidad de templos, ni dogmas, ni milagros. Solo una idea, pero una idea tan poderosa que sigue encendiendo fuego siglos después, que lo sagrado no es lo que se impone desde fuera, sino lo que descubrimos al mirar el mundo con ojos libres, que la verdadera religión no es obedecer lo que otros dicen que Dios dijo, es entender por nosotros mismos lo que significa existir, y eso para Spinoza es lo más divino que puede haber.